Hola, bienvenidos a esta primera clase de desigualdades geométricas, y para entrar en materia es que definamos lo que es el ángulo exterior de un triángulo. Este va a ser un elemento fundamental en el desarrollo del tema. Dado el triángulo ABC con una relación de orden bien clara, determinada por los puntos A, C y D, vamos a identificar el ángulo BCD como el ángulo exterior del triángulo. Observen que ese ángulo es adyacente a un ángulo interno, en este caso el ángulo interno en C, es decir, que forma un par lineal con el ángulo interno. Entonces les pregunto, de acuerdo a esta identificación y definición que hemos hecho del ángulo exterior, ¿cuántos ángulos exteriores tiene un triángulo? Observen los ángulos exteriores en C, ángulos exteriores en B y ángulos exteriores en A. Pregunto otra vez, ¿cuántos ángulos exteriores tiene un triángulo? Ya inmediatamente podemos definir un teorema y podemos demostrarlo. El teorema dice que cualquier ángulo exterior de un triángulo es mayor que cada uno de los ángulos internos no contiguos o no adyacentes. En el caso particular de nuestro triángulo ABC, donde el ángulo exterior es el BCD, tendríamos que demostrar que la medida de ese ángulo es mayor que la medida del ángulo ABC, y también ese ángulo exterior, es decir, la medida del ángulo BCD es mayor que la medida del ángulo BAC. Obsérvense que los ángulos en A y en B del triángulo son los que vamos a comparar con el ángulo exterior. Para comenzar la demostración, podemos decir que todo segmento tiene un punto medio, y en este caso el segmento BC tiene su punto medio que hemos llamado E. Por dos puntos pasa una recta, de manera que trazamos el rayo AE y sobre ese rayo construimos un segmento congruente al segmento AE, de manera que sobre el rayo AE existe un único punto A', tal que el segmento AE es congruente al segmento A'E. Completamos la figura, trazamos el segmento CA', observamos que hay ángulos opuestos por el vértice, los que tienen vértice en E, y por el postulado LAL de congruencia, los triángulos AEB y A'EC son congruentes. De esa congruencia sacamos lo que nos interesa, que son los ángulos ABE y A'CE. Esos son ángulos congruentes porque resultan de la congruencia de los triángulos. Me quedo con esa congruencia de ángulos y ahora vamos a sumar ángulos. Específicamente vamos a ver el ángulo BCD, que es el ángulo externo con el cual estamos trabajando. Ese ángulo claramente está dividido y podemos expresarlo como la suma de los ángulos o de las medidas de los ángulos BCA' y A'CD. Y un principio que se convierte en un postulado prácticamente, que es la suma es mayor que cualquiera de sus partes. Entonces podemos decir que esa suma es mayor que el sumando formado por la medida del ángulo BCA'. Por lo tanto, la medida del ángulo BCD es mayor que la medida del ángulo BCA'. Si tomamos
la congruencia de ángulos que hemos indicado o resaltado con el asterisco anaranjado, entonces el ángulo, podemos decir que el ángulo BCA' es el ángulo en B del triángulo ABC. Por lo tanto, lo que hacemos es sustituir y demostramos que la medida del ángulo BCD es mayor que la medida del ángulo ABC, que es una de las desigualdades que queríamos demostrar. Pregunto, ¿cómo demostramos la otra desigualdad? Es decir, que la medida del ángulo BCD es mayor que la medida del ángulo BAC. ¿Será que podemos utilizar la misma construcción auxiliar o debemos hacer otra construcción auxiliar? Los reto a que hagan esta demostración. Otro teorema que podemos demostrar es que si un triángulo tiene un ángulo recto, entonces los otros ángulos son agudos. Eso pareciera evidente desde que empezamos a clasificar los triángulos, pero en este caso lo vamos a demostrar. Tenemos nuestro triángulo ABC, que es rectángulo, con el ángulo en A recto. Por lo tanto, los ángulos con vértice en A ambos son rectos, es decir, tanto el interno como el externo. Eso es demostrable además si trabajamos par lineal, ángulos suplementarios. Por el teorema del ángulo exterior que acabamos de demostrar, la medida del ángulo externo, es decir, la medida del ángulo de AB, que mide 90, la medida de ese ángulo es mayor que los ángulos internos no contiguos, es decir, es mayor que el ángulo en C y mayor que el ángulo en B. Por lo tanto, están resultando estos dos ángulos en B y en C menores de 90 grados, es decir, los ángulos internos del triángulo ABC son agudos y de esta manera queda demostrado el teorema. Otro teorema, y que va a resultar muy importante para nosotros también de ahora en adelante, es que existe la congruencia LAA, es decir, toda correspondencia LAA entre triángulos es una congruencia. Es decir, vamos a demostrar un nuevo criterio de congruencia que es el LAA, lado, ángulo, lado. Específicamente, observemos en este dibujo lo que tenemos y los datos que tenemos y qué es lo que tenemos que demostrar. Es decir, el segmento AB es congruente al segmento DE. El ángulo en A es congruente con el ángulo en D. El ángulo en C es congruente con el ángulo en F. Y debemos demostrar que los triángulos ABC y DEF son congruentes. Vamos a diseñar una estrategia de demostración, es decir, ¿cómo le entramos a esta demostración? Vamos a comparar los segmentos AC y DF. ¿Por qué esos dos segmentos? Porque si logramos demostrar que ellos son congruentes, bien sea por el criterio ALA o por el criterio LAL, podríamos demostrar que los dos triángulos son congruentes. ¿Y qué significa comparar estos segmentos? Bueno, es comparar sus medidas, es decir, tengo tres posibilidades que son iguales o al ser diferentes, que es la otra opción, allí yo tengo que AC es mayor que DF o al contrario, AC es menor que DF. Si decimos que son iguales, y de hecho esa es la opción correcta, ya tendríamos demostrado el teorema, es decir, aplicamos LAL de congruencia o ALA y los triángulos son congruentes. De manera que lo que vamos a
razonar con las dos desigualdades y al razonar con cualquiera de ellas vamos a llegar a una contradicción. Yo escogí para hacer esta demostración la igualdad AC menor que DF. ¿Y qué voy a hacer para comenzar esta demostración? Aplicar el teorema de construcción de segmentos, es decir, considero el rayo AC y sobre ese rayo existe un único punto F', tal que el segmento AF' que estoy construyendo lo hago igual al segmento de F. Por eso digo que AF' es congruente al segmento de F. Aplicando el criterio LAL de congruencia de triángulos, entonces los triángulos ABF' y DEF son congruentes, porque tendríamos AB congruente con DE, que es una congruencia que está en la hipótesis del teorema, el ángulo en A congruente con el ángulo en D y lo que acabamos de construir, los segmentos que construimos ahorita como congruentes. De esta congruencia de ambos triángulos tomamos específicamente que el ángulo F' es congruente al ángulo en F. Por hipótesis y la congruencia de ángulos ya establecida en el paso anterior, podemos aplicar transitividad de la congruencia de ángulos. Es decir, si el ángulo BCA es congruente al ángulo en F, que es lo que nos dan en hipótesis. Si acabamos de demostrar que los ángulos en F y en F' son congruentes, entonces el ángulo F' es congruente al ángulo BCA. Observen con detenimiento el triángulo BCF', es decir, el triángulo que se forma afuera del triángulo ABC. Y les pregunto, si observamos ese triángulo, el BCF', ¿tiene sentido la congruencia de los ángulos F' y BCA? Observen bien el triángulo BCF' y es claro entonces que el ángulo BCA es exterior a ese triángulo. Por lo tanto, podemos aplicar el teorema del ángulo exterior en este triángulo BCF' y llegar a la conclusión que la medida del ángulo BCA es mayor que la medida del ángulo BF'C. De manera resumida, la medida del ángulo BCA es mayor que la medida del ángulo F'. Por lo tanto, esta desigualdad entra en contradicción con la última congruencia demostrada entre los ángulos. Esta congruencia proviene de considerar que AC es menor que DF. Y es importante para finalizar la demostración decirlo, es decir, la contradicción proviene de considerar que AC es menor que DF. Yo los invito a considerar la otra desigualdad, es decir, AC mayor que DF, para replicar la demostración, revisar el razonamiento, llegar a una contradicción y finalmente concluir que la conclusión en esta demostración es que AC y DF deben ser iguales, y si eso es así, aplicamos teorema LAL o ALA de congruencia para demostrar que los triángulos son congruentes.